Les doy la bienvenida a esta tercera y última parte de la clase de gestión de la calidad en el laboratorio de bioquímica clínica, donde hablaremos de una de las herramientas más utilizadas en el contexto del control de calidad, que son las reglas de Westcard. Vamos a ver qué son y algunos aspectos de su aplicación básica. Antes que todo tenemos que hacer algunas definiciones. Lo primero es definir qué es una carta control, que esto se corresponde a un método gráfico para la visualización de diferentes reglas de control y también para poder evaluar si un procedimiento de medición está o no dentro de un límite de control, ¿sí? En este gráfico generalmente se va a corresponder a un gráfico de dos ejes, un eje Y y un eje X, ¿no es cierto? Donde en el eje X van a estar el número de corridas, eso quiere decir el número de determinaciones que se van a realizar en un periodo de tiempo determinado. Ese periodo de tiempo generalmente se corresponde a 30 días, o sea, a un mes, donde cada punto, cada determinación va a corresponder a un día diferente. En el eje Y se van a ir colocando los valores de concentración asociados a los diferentes límites de control, que en el fondo son líneas que se van a colocar en este gráfico y que generan un criterio visual para evaluar si un procedimiento está o no está bajo control. En general se utilizan los que ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que a partir desde los 20 datos que se obtienen de la evaluación inicial, se puede obtener la media, ¿no es cierto? Y los niveles más o menos 2 desviaciones estándar y más o menos 3 desviaciones estándar por debajo o por encima de esa media. Una regla de control implica un criterio de decisión para jugar si una corrida analítica se encuentra o no bajo control. Y en este caso se va a definir comúnmente por una forma como esta que está acá. Ya tenemos una letra con un subíndice, donde la letra que está en tamaño normal se corresponde a la abreviación para un estadístico o representa un número de medidas de control, y L identifica los límites de control usualmente especificados usando un múltiplo de la desviación estándar. Por otra parte, una corrida analítica se corresponde a un intervalo, periodo de tiempo o grupo de muestras en las cuales se debe tomar una decisión sobre el estado de un control. También se puede definir como un intervalo entre corridas consecutivas de controles. Una corrida va a corresponder a todas las muestras que se analicen en un tiempo finito, en un tiempo determinado. Generalmente ese tiempo se puede definir como un día completo, ya 24 horas, o un día de trabajo, que puede ser un turno de 8 horas, de 12 horas, ¿sí? Todo lo que se analice durante ese día va a corresponder una corrida. Si yo adicionalmente estoy analizando una muestra de control durante ese día, el punto que yo represente en el gráfico de Levi-Jennings se va a corresponder a una corrida de ese día, ¿ya? Por otra parte, N se va a corresponder al número de puntos dentro de una corrida, ¿ya? Yo, por ejemplo, puedo tener dos controles, uno de nivel patológico, otro de nivel normal. Ambos se van a correr en la misma corrida, eso quiere decir el mismo día, pero voy a tener un N de 2, porque lo estoy midiendo en 2 días. Además, también ese N puede representar varias corridas. Si yo tengo el día 1 y el día 2, tengo dos corridas, ¿no es cierto? El N va a ser 2. Casi todas las reglas de Westcard están aplicadas están diseñadas para ser aplicadas con un mínimo de 2 niveles, ¿ya? O sea, idealmente un control normal y otro patológico. Pasando a las reglas de Westcard, se definen primero que todo 6 reglas básicas, ¿ya? Y tenemos primero la regla 1-3S. ¿Qué quiere decir eso? Que indica si un control está por sobre o por debajo del límite de las 3 desviaciones estándar, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Se fijan aquí en este caso tenemos la media, ¿no es cierto? 1, 2, 3 desviaciones estándar hacia abajo. Este punto cae fuera de ese límite de 3 desviaciones estándar, por lo tanto hay una violación de la regla 1-3S. Si este punto estuviera acá, ya, o acá, también sería una violación. En general detecta errores aleatorios inaceptables y el inicio de un posible error sistemático. Al ser inaceptables son mandatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que si sale una violación de la regla 1.3s, se deben rechazar los resultados de esa corrida y tomar medidas de contención de ese error. Es también una regla que detecta errores aleatorios. La regla 1.2s indica si un control evaluado excede el límite de más o menos 2 desviaciones estándar. Aquí, por ejemplo, tenemos una violación de la regla 1.2s. Está ese punto por sobre las 2 desviaciones estándar de
la media. Se utilizan en general como advertencia para hacer uso de otras reglas, así también inspeccionando los datos de control. Por lo tanto, se reconoce como una regla de alerta. En este caso no hay un rechazo necesariamente que se toma inmediatamente, ¿no es cierto?, de esa corrida, pero sí hay que revisar los protocolos porque nos estamos saliendo de ese rango de las dos desviaciones estándar. En general también detecta errores aleatorios. La regla 2.2s se especifica cuando dos puntos consecutivos exceden del mismo lado ese cambio de más o menos dos desviaciones estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a violar ya una regla de dos desviaciones estándar, ya sea hacia positivo o hacia negativo, por dos puntos consecutivos y en el mismo lado. Por ejemplo, aquí tenemos una violación de la regla 2.2s. Si se produce, en general detecta errores sistemáticos y es un buen indicador de este tipo de errores, ¿ya? O de cambios en la exactitud. ¿Por qué? Porque puede ser el inicio de un desplazamiento, ¿ya?, de la media que teníamos ahí. También se considera una regla de alerta. La regla R4S se va a violar cuando dos valores consecutivos de diferentes controles se encuentren uno por debajo de dos veces la desviación estándar y otro por encima de dos veces dos desviaciones estándar en corridas consecutivas. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, por ejemplo, si en el día 5 tenemos un valor por debajo de dos desviaciones estándar y el día 6 un valor por encima de dos desviaciones estándar, hay una violación de la regla R4S. Solo debe interpretarse dentro de la ejecución, no entre varias ejecuciones, ¿no es cierto? Eso quiere decir días consecutivos. Es más sensible a cambios en el ancho de banda de distribución. ¿Qué significa esto? Que es más sensible a errores en la precisión, no tanto en la exactitud. Es un buen indicador de errores aleatorios también o de cambios en la precisión del procedimiento, como les decía, pero en este caso se tienen que tomar medidas ya de tipo mandatorias. O sea, tenemos que rechazar primero las corridas de esa secuencia y revisar qué problema puede estar ocurriendo. La regla 4.1s se va a violar cuando 4 resultados de control superen una desviación estándar del mismo lado de la media. Ya puede ser por debajo o por encima de la media, como se expresa en este caso. ¿Ya? En general representan la posibilidad de un error sistemático que puede en general corregirse recalibrando o verificando la calibración de la técnica. Por lo tanto, se reconocen como una regla de alerta. La regla 10X se va a violar cuando 10 puntos consecutivos se encuentren por el mismo lado, ya sea por encima o por debajo de la media, independiente si están una, dos o tres desviaciones estándar por sobre o por debajo de esa media. Ya, el único requisito es que estén hacia un mismo lado. En este caso, se consideran también de alerta y pueden estar indicando el inicio de un error sistemático o de un cambio en la veracidad de nuestra técnica, ya, porque en este caso, si se fijan, tenemos al parecer un desplazamiento de los valores de la media hacia arriba, ya, por lo tanto también se consideran como alerta. Hay algunas modificaciones que se han introducido a la regla 10X para trabajar con números acotados, o sea, con un n de 2 o 4 o múltiplos equivalentes, o también con dos controles de distintos niveles. Por ejemplo, la regla 8X se va a violar cuando 8 puntos consecutivos se encuentren del mismo lado por encima o por debajo de la media en una corrida única, esto quiere decir con un nivel, ¿ya? O que 4 puntos en 4 corridas, ¿ya?, en días consecutivos se encuentren al mismo lado de la media en dos niveles. Ya, como tenemos dos niveles y tenemos 4 puntos, 4 por 2, 8, violación de la regla 8X. La regla 12X es exactamente lo mismo, pero en este caso son 12 puntos que se van a ubicar por encima o por debajo de la media. Obviamente también esto es para un solo nivel, ¿ya? Si tuviéramos 6 puntos desplazados hacia arriba, tanto en el nivel normal como en el nivel patológico, o en el nivel normal, así como en el nivel de patológico superior, ¿ya?, por ejemplo, también tendríamos una violación de la regla 12X. Hay otras reglas también que son de uso frecuente y que se utilizan principalmente cuando se está trabajando con 3 niveles de materiales de control. O sea, tenemos, por ejemplo, un nivel patológico bajo, un nivel normal y un nivel patológico alto, o cuando se tiene un N de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de 3 corridas,
¿ya? O sea, 3 puntos. Podemos tener 2 materiales o un material y tener 3 puntos o 3 corridas o un múltiplo de 3, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la regla 2 de 3, 2S, que se va a rechazar la corrida cuando 2 de 3 medidas del control excedan el límite dentro de la misma media, ya sea de más 2S o menos 2S. ¿Qué quiere decir esto? En este caso tenemos 3 puntos, se están analizando estos 3 puntos, ¿cierto? Y de estos 3 puntos, 2 cayeron por encima de 3 desviaciones estándar, ya por sobre la media. Entonces hay una violación de la regla 2 de 3S. La regla 3.1S va a decirnos que cuando esta regla se viole, se va a rechazar la corrida y se va a dar cuando tenemos 3 medidas consecutivas del control que exceden el límite de una desviación estándar hacia positivo o hacia negativo, ¿ya? Esto puede ser hacia arriba igual. Aquí hay una violación de la regla 3.1S, quiere decir de que 3 puntos consecutivos están por encima de una desviación estándar hacia un mismo lado, ¿ya? Esto puede ser, como les digo, hacia abajo o hacia arriba, pero en cualquiera de los dos casos se va a estar violando esta regla 3.1S. Estas son reglas especiales que no siempre se van a utilizar, va a depender del sistema con el que se esté trabajando, con el sistema automatizado. Hay muchos analizadores de química clínica que integran sus propios programas de control de calidad y integran diferentes reglas. O sea que esto va a ser dependiendo del laboratorio, del equipo, del proveedor que se esté utilizando en un determinado momento. Otras reglas además involucran la regla 6X, que se va a rechazar la corrida cuando 6 medidas del control caen a un mismo lado de la media, parecida, ¿no es cierto?, a la regla 10X. Y la regla E9X, que es una modificación de esta regla 6X para incluir medidas que se ajustan con un n igual a 3. Y se va a rechazar la corrida cuando 9 medidas consecutivas estén al mismo lado de la media, como se observa en este punto, ya sea, insisto, por arriba o por debajo de esa media. Entonces, las reglas básicas de Westgard, de las reglas básicas, la 1S, 22S y 41S son reglas de alerta, por lo tanto, en esos casos hay que hacer revisión sistemática del procedimiento. Algunos autores recomiendan, por ejemplo, apagar el equipo, recomenzar, darle un restart al equipo, generar todo el lavado del sistema de cubeta, ¿no es cierto? Revisar el sistema fotométrico, revisar el agua, por ejemplo, los reactivos, etcétera, y reafirmar ese control de ese día y ver si se debió esa variación a alguno de los elementos que fue revisado. Por otro lado, las reglas 1, 3S y R4S van a ser mandatorias. Si alguna de estas no se cumple, se van a rechazar los resultados. ¿Y qué quiere decir eso? Que no deberían ser susceptibles de ser entregados esos resultados a los pacientes. Ahora, esto es importante porque si bien hay una recomendación de cuándo se deban hacer estos controles, hay otras cosas que se pueden realizar en la práctica. En general, hay muchos autores que dicen que estos controles deberían realizarse entre medio de las mediciones, o sea, casi como una muestra incógnita, casi como cualquier muestra. Pero en la práctica lo que se hace generalmente es que los controles es lo primero que se realiza, a fin de poder, ¿no es cierto?, asegurar de que el equipo en la mañana, cuando se pasa el control, está en una condición, ¿no es cierto?, de base para poder analizar todo el resto de las muestras. ¿Qué quiere decir eso? Que si en la mañana se rompe alguna regla que sea mandatoria, no se podrían analizar en el fondo las muestras de pacientes hasta que se corrija lo que está provocando que ese material de control esté dando un resultado por fuera de lo esperado, ¿sí? Ahora, en realidad esa es una práctica que, si bien está harto extendida, tampoco es la más recomendable. Lo ideal sería poder hacer un análisis de flujo de trabajo del laboratorio, ¿no es cierto?, y poder analizar en qué momentos del día o en qué momentos de la jornada se producen los mayores incrementos de solicitudes de análisis por parte de un equipo, ¿ya? O en qué momento la carga de análisis va a ser más grande en un equipo automatizado, por ejemplo. Y en esos puntos, integrar un control o un material de control. O sea, no solamente hacerlo una vez en el día, sino, por ejemplo, supongamos que en un laboratorio tenemos un pic alto de muestras entre las 10 y las 12 del día, entonces lo ideal sería correr un control antes, ¿no es cierto?, de ese periodo, y puede que en la tarde haya otro periodo donde llegan hartas muestras, que puede ser entre las 5 y las 7, entonces antes de las 5 correr un segundo control, ya a fin de que se controle, valga la redundancia,
de mejor manera las situaciones que pueden estar ocurriendo en esos intervalos de análisis más pesados, podríamos decir. Bien, para interpretar los resultados del control de calidad, vamos a hacer un ejemplo. Aquí vamos a hacer simplemente con el sistema de una regla, donde vamos a utilizar la regla 1.2s y 1.3s para evaluar, por ejemplo, una corrida o un gráfico de control de calidad, un gráfico de Levy-Jennings para colesterol, en los cuales se obtuvieron, ¿no es cierto?, en 20 días estos valores, ¿sí? Y están expresados acá, ¿ya? Eso en el nivel normal. En el nivel patológico vamos a tener, ¿no es cierto?, que en este caso le vamos a llamar nivel 2, estos valores, ¿sí? Y que están graficados en esta carta de Levy-Jennings. Ahora, si nos vamos a hacer el análisis punto por punto, tenemos que también decir que es ideal que no solamente se haga un análisis solamente del gráfico, sino que eso tiene que ir quedando plasmado en una suerte de cartilla donde esté el día, ¿no es cierto?, el valor que se obtuvo para el control del nivel 1, del nivel 2, ¿sí? El valor, obviamente, en este caso, como es colesterol, se está utilizando aquí unidades tradicionales, son miligramos por decilitro, y eventualmente ir viendo qué reglas se están violando, si se está aceptando, si es una regla de advertencia o es sencillamente una regla de rechazo la que se está violando, ¿no es cierto? Y comentarios asociados. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, aquí tenemos la misma carta con los valores que ya estaban, ¿no es cierto? Pero con el destacamiento aquí destacando algunos de los que están violando algunas reglas. Por ejemplo, el día 5, aquí tenemos una violación de la regla 2S, menos 2S, ya tanto para los dos niveles de control, por lo tanto sería una regla de rechazo. No hay violación de la regla 1.3S. En este caso, perdón, aquí también hay una violación de la regla 1.3S, por eso está marcada que esa violación es hacia negativo. Ya lo podemos ver, después lo vamos a ver en el gráfico también para que quede más claro. El día 8 tenemos también en ambos controles violación de la regla más 2S, que fue violada dos veces, que en ambos controles excedió la regla 2S, ¿no es cierto? El día 6 tenemos la violación en un solo control, en el control patológico, donde se violó la regla más 2S, por lo tanto aquí es una regla de advertencia, donde probablemente se hizo alguna acción correctiva y por eso que después se aceptó, ¿sí? Y finalmente, solo para ejemplificar, el día 11, ambos controles de nuevo tuvieron un comportamiento en donde estuvo uno por encima de 2S y el otro por debajo de 2S, o sea, ambos excedieron las dos desviaciones estándar en diferentes direcciones. Si volvemos al gráfico, lo tenemos acá, ¿no es cierto? Lo podemos ir viendo. Tenemos, fíjense, ese día se violó la regla 1.3S, el siguiente día se violó la regla 2S, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, la misma regla 2S, pero esta vez hacia abajo, mientras que en el nivel 2 también, o sea, el día 6 se violó una regla, el día 8 y el día 11, ¿ya? Y ahí están marcadas y cuál fue, digamos, el procedimiento. Entonces, hay que ver algunos problemas en solamente utilizar un sistema de una regla, ¿ya? Aquí yo voy a destacar, por ejemplo, esto ya en el ejemplo completo, en los 28 días que están en esos gráficos que les mostré, se violaron todas esas reglas. O sea, si utilizamos el criterio de regla de rechazo 1, 2S, se rechazarían 9 corridas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es el problema o cuál es el problema que trae esto? De que el uso de la regla 1, 2S como una regla estricta de rechazo va a resultar en que las corridas de los días 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 25 y 27 se rechacen. O sea, un total de 9 corridas. Si por otro lado usamos la regla 1.3S, nos llevaría, como regla única me estoy refiriendo, nos llevaría solamente a un rechazo el día 5, que fue el único día que se rompió la regla de 1.3S, ¿ya? Por lo tanto, fíjense, utilizando solamente el criterio de una regla, si utilizáramos el criterio de la regla 1.2S o el criterio de la regla 1.3S, tendríamos 9 versus 1 corridas rechazadas, ¿ya?
Por lo tanto, existe un problema asociado a el uso único de estas reglas, ¿sí? Cuando se usa solamente la regla de rechazo 1, 2S, se produce un alto nivel de falsas alarmas. ¿Qué quiere decir eso? Que puede que muchos de esos puntos donde se traspasó el nivel de dos desviaciones estándar sean simplemente por errores aleatorios y que después a lo mejor se haya corregido ese mismo error aleatorio solo, ¿no es cierto?, volviendo a los resultados cercanos a la media, ¿ya? Pero el uso de solamente la regla 1, 3S genera un nivel muy bajo de detección de errores, ¿ya? Por lo tanto, tenemos esa dualidad con respecto a la utilización de reglas individuales. Si utilizamos solamente la regla 1, 2S, tenemos alto nivel de falsas alarmas, pero también alto grado de detección de errores, ¿ya? Si utilizamos solo la regla 1, 3S, tenemos todo lo contrario. Menos nivel de alarmas, de hecho muy bajo, pero también menos nivel de detección de errores, pero ahora sí, lo más probable es que cuando se detectan esos errores son errores reales, o sea, no son de tipo falsas alarmas. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que en términos porcentuales, ¿no es cierto?, cuando usamos la regla 1, 2S, con un N de 2, se espera que aproximadamente el 9% de las corridas sean falsamente rechazadas, y con un N de 3 aproximadamente 14%. Y esto va subiendo. Si le agregamos 4 va a ser el 18%. ¿Qué significa esto? Que entre el 10 y el 20% de las corridas buenas, o sea que son correctas, van a ser rechazadas. ¿Y esto qué genera? Que se consuma mucho tiempo en el laboratorio porque hay que revisar, ¿no es cierto?, los protocolos, replicar muchos de los procedimientos que se están utilizando. Por otro lado, si se utiliza la regla de control 3S, tiene un bajo porcentaje de falso rechazo, que está alrededor del 1%, ya con un N de 2 a 4, pero su posibilidad de detección de verdaderas alarmas es muchísimo más baja. Ya, por lo tanto, el problema con la regla 1.3 es que los errores clínicamente importantes pueden pasar desapercibidos. ¿Qué hacer entonces ante esto? Lo ideal es utilizar una estrategia de multireglas, ¿ya? Donde en el fondo se va haciendo una especie de algoritmo como el que tenemos acá, donde los datos de control son analizados como en esta escalera. ¿Qué quiere decir eso? Donde se va analizando desde el error más pequeño, podríamos decir, hacia el error más grande, y cada violación de este error, ¿ya?, o de este error o de este error, tiene que implicar en una acción correctiva previo a informar los resultados. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, tenemos una carta de control. Lo primero que se evalúa de una determinada corrida es si se está cumpliendo la regla 1.3S. Si se cumple la regla 1.3S, se evalúa si se cumple la 2.2S. Si se cumple, se pasa a la R4S. Si se cumple esta, a la 4.1S, a la 8X. Y si ninguna de estas reglas se rompió, se pueden informar los resultados. Si por el contrario, supongan que ya no hay violación de la regla 1.3S, no hay violación de la regla 2.2S, pero hay una violación de la regla R4S, hay que realizar una acción correctiva, ¿ya? Volver entonces a pasar ese control y hacer de nuevo la evaluación, ¿ok? Esto para cuando se usan dos niveles de control o se utilizan dos puntos en la corrida, ¿sí? Cuando tenemos 3 niveles de control o 3 puntos, cambia un poquito el orden de las reglas. Se fijan aquí, ya seguimos con 1.3S, pero ya como segunda instancia tenemos la regla 2D3 2S, después la R4S, 3.1S y 6X finalmente. ¿Cuál es el objetivo de esto? Mantener una alta tasa de detección de errores, pero manteniendo bajos los falsos rechazos. ¿Y cómo se logra esto? Seleccionando reglas individuales que tengan bajos niveles de falso rechazo y aumentando la detección de error utilizando estas reglas juntas, ¿ya? Tal cual como está en estos dos algoritmos. ¿Ya? Resolución de problemas asociados entonces a las corridas o a los errores que se puedan detectar en el gráfico de Levi-Jennings utilizando reglas de WestGuard. Tenemos varias situaciones, ¿no es cierto? Cuando una corrida está fuera de control, lo primero es investigar el proceso y una vez que se evalúe la causa que está causando este proceso, seguir o corregir el problema de la forma siguiente. Primero, determinar el tipo de error que está ocurriendo en base a la regla violada, ¿ya? Un error aleatorio se va a, como veíamos, detectar por las reglas 1.3S y R4S, mientras que el error sistemático mejor indicado por la regla 2.2S, 1.4S o 10X o sus equivalentes.
hay que revisar las guías de resolución de problemas. Aquí también hay un punto importante, porque cuando se hace un establecimiento de sistema de control de calidad, tienen que también existir protocolos sobre cómo resolver problemas cuando se estén identificando estos, ¿ya? Dependiendo de cada tipo de error o de cada tipo de regla violada. Esto también debe tenerlo cada laboratorio. No voy a hablar de acreditación de laboratorios, sí, porque eso es otro tema, pero dentro de ese proceso, ya que en el fondo, siendo una definición muy burda, certifica que los procedimientos tengan un estándar que puede ser medido desde un punto de vista con patrones internacionales, ¿ya? Es necesario que los laboratorios tengan y presenten una serie de manuales, una serie de protocolos, y uno de los protocolos tiene que estar en relación justamente a la resolución de problemas frente a violaciones de las reglas de WSCAR. Inspeccionar el proceso de prueba e identificar la causa del problema, o sea, revisar todos los pasos, los procedimientos de el proceso analítico, ¿no es cierto?, y preanalítico, y a través de esos datos identificar dónde puede estar la causa del problema. Una vez que se ha identificado corregir el problema y volver a analizar los materiales de control para evaluar si esa acción que se realizó, ¿no es cierto?, esa acción correctiva realmente corrigió lo que se estaba haciendo de forma errónea, o lo que estaba ocurriendo detrás de ese cambio en ese control, ¿no es cierto?, que finalmente derivó en la violación de una regla. Repetir o verificar los resultados de las muestras de pacientes. Si es que se han corrido muestras de pacientes antes de que se verificó este material de control, ¿no es cierto?, y nos dio que este material de control tenía una violación de la regla, lo que hay que hacer es rechazar todo ese lote de resultados, toda esa corrida de muestras de pacientes, corregir el problema, verificar si el control se corrigió y nuevamente volver a analizar esas muestras. Por esta razón es que muchas veces, como les decía, en los laboratorios los controles se corren en la mañana nomás. Ya, entonces se corren en la mañana, si se viola alguna regla, se hace todo este procedimiento de búsqueda de errores, se identifican, se corrigen, se vuelve a pasar un control, si se corrige el control, ¿no es cierto?, recién ahí se comienzan a pasar las muestras de pacientes, ¿ya? Ahora, si se hacen varios controles durante el día y nos da uno que a lo mejor nos dio bueno en la mañana y otro que nos dio mal en la tarde, ahí hay que buscar qué pudo haber cambiado en el proceso, ¿no es cierto? De nuevo, identificar el error, ver si hay algún elemento documentado, algún cambio que se introdujo durante el día. Finalmente, consultar a un superior sobre cualquier decisión de informar resultados de pacientes cuando una corrida esté fuera de control. Si se observa un cambio de comportamiento o patrón de un control de calidad, se pueden hacer varios también pasos. Antes que todo, hay que verificar las fechas en que se produjo algún cambio, ya algún cambio significativo. Por ejemplo, cambios del lote del reactivo, cambios del envase del reactivo, cambio del lote del calibrador, si es que, por ejemplo, se está utilizando un nuevo vial de calibradores, una nueva marca, o si, por ejemplo, se hizo una mantención del equipo durante el proceso, o si se cambió el software con el que se está utilizando, etcétera, 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 ¿ya? Todos esos cambios deben estar documentados a fin de que si hay algún cambio en el comportamiento de los controles se pueda registrar y, más que registrar, identificar si ese cambio pudo haberse debido a alguno de estos elementos de modificaciones, ya que pudo haber existido en el proceso analítico. Entonces, ¿qué hacer? Primero, examinar los últimos 20 datos de cada nivel de control sin incluir los valores extremos, o sea, sin incluir en aquellos casos donde estemos por sobre las 2 desviaciones estándar o por sobre las 3 desviaciones estándar. Registrar la fecha en la que comenzó el cambio, registrar la proporción de controles con alarmas en cada nivel, verificar si existen otros ensayos afectados. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando existe un cambio general en el equipo, puede que no solamente uno de los analitos que se está midiendo en el equipo sea el que esté resultando afectado, ¿sí? Y esto puede ocurrir, por ejemplo, un caso típico. La mayoría de los autoanalizadores de bioquímica clínica trabaja con sus propios sistemas de purificación de agua, ¿ya? De hecho, muchos equipos vienen con la instalación integrada de un desionizador de agua potable para poder obtener agua grado reactivo o de incluso un grado mejor, ¿ya? Grado tipo 2, generalmente agua grado tipo 2.
Entonces esa agua se va a utilizar para hacer todos los procedimientos de diluciones que tenga que hacer el equipo, todos los procedimientos de limpieza de cubetas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Cuando los destiladores o los deionizadores, perdón, comienzan a fatigarse, ya cuando empieza a terminarse su vida útil, comienzan a presentar fallas en la capacidad que tienen las membranas de esto de eliminar las sustancias iónicas y las sustancias orgánicas que tiene el agua. Por lo tanto, el agua no alcanza la pureza que necesita, y esto puede verse en los resultados de los ensayos. En esos casos es súper común de que los controles de calidad la gran mayoría de ellos me den desplazados. ¿A qué me refiero con la gran mayoría de ellos? La gran mayoría de los analitos que se están controlando, ¿ya? Que se está haciendo control de calidad, se van a ver afectados en algún grado, ¿ya? Eso es algo que no había mencionado, pero es importante. Cuando yo establezco un sistema de control de calidad, debo hacerlo para cada analito por separado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se inicia el proceso, si yo tengo dentro de mis prestaciones 50 analitos diferentes, debo correr a lo mejor el mismo material de control, pero para cada uno de esos analitos. O sea, son 50 determinaciones, una de glucosa, una de urea, una de proteína, una de colesterol, lo que sea, ¿ya? Pero se establecen 50, en el fondo, cartas de Levy-Jennings diferentes, una para cada analito, porque obviamente tienen medias diferentes, desviaciones estándar respecto a la medida que también van a ser diferentes, incluso escalas de unidades diferentes. Algunas van a estar en miligramos de cilitro, otras en unidades por litro, etcétera, etcétera. Ya, por lo tanto, súper importante también verificar si existen otros ensayos que se estén afectando de la misma forma. Además de eso, si tenemos un cambio de comportamiento, verificar si es que existe, por ejemplo, un instrumento alternativo, si está pasando lo mismo, ¿ya? En algunos laboratorios más grandes, donde tienen más de un analizador integrado, ¿no es cierto?, o un equipo modular que tenga varios módulos de análisis bioquímico, puede que en un módulo nos esté dando problemas, mientras que el otro no, ¿ya? Por lo tanto, también, si hay algún cambio en comportamiento del patrón del control de calidad, verificar si es que existe un instrumento alternativo y si ese instrumento alternativo está dando el mismo problema. Finalmente, verificar las fechas en las que se produjo algún cambio, ya en las condiciones de la operación, como les decía al inicio. Ahora, si tenemos ya directamente resultados fuera de control, lo primero es inspeccionar las gráficas de control o las reglas afectadas para determinar el tipo de error, ver si es un error aleatorio, ver si es un error sistemático, y poder evaluar ese error y poder saber si se puede solucionar, si se puede identificar y solucionar. Relacionar el tipo de error a causas potenciales, o sea, buscar la causa de ese error. Considerar los factores comunes en sistemas multiprueba, lo mismo que les decía un poco antes, ¿no es cierto?, con respecto al agua, si hay un factor que esté alterando básicamente varias pruebas. Relacionar el origen del problema a cambios recientes, todo esto gracias a la revisión también de los registros. Verificar si las soluciones fueron efectivas y documentar el remedial. ¿Para qué? Porque si se vuelve a ocurrir o si nos volvemos a encontrar con el mismo error, o sea, por ejemplo, un mismo patrón de violación de reglas de Westgard y existe una solución documentada, lo lógico sería que si está ocurriendo el mismo tipo de patrón de error, poder, ¿no es cierto?, utilizar una solución que sea similar, ¿no es cierto?, o al menos probar esa solución. Por lo tanto, también es importante la documentación de los elementos remediales. Ahora, respecto a las causas potenciales de error. Causas potenciales de errores aleatorios van a ser bajas, o sea, van a ser varias, perdón. Por ejemplo, que haya burbujas en los sistemas de líneas de por ejemplo, pipetas de flujo, pipetas y jeringa de toma de reactivos de las muestras que tengan algún taponamiento o que tengan de estas mismas burbujas. Muchos de los equipos automatizados de química clínica utilizan un sistema que es un símil a los sistemas de pipeteo manuales, o sea, tienen pipetas, ¿no es cierto?, que toman reactivo, pipetas que toman muestra, y por lo tanto, si esas pipetas también funcionan mal o hay un problema en los sistemas de, por ejemplo, de tomar esa muestra por esa pipeta, va a generar, por ejemplo, un error aleatorio. Fluctuaciones de la corriente eléctrica, ya si hay, por ejemplo, una alza de voltaje que es momentánea, eso también puede dar un cambio en la intensidad de la lámpara, generando un error del momento, ¿no es cierto?, un error aleatorio.
fluctuaciones de lecturas o cálculos o fluctuaciones en la temperatura también. La mayoría de los autoanalizadores tienen cubetas de reacción que son temperaturizadas a 37 grados Celsius. Ya la mayoría de las aplicaciones están optimizadas para 37 grados, por lo tanto, si hay alguna fluctuación en la temperatura, puede que algunas metodologías dependientes de esa temperatura, como por ejemplo mediciones de enzimas, puedan verse afectadas también. De errores sistemáticos vamos a tener también algunos como problemas de reactivos, calibración y controles. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, se cambia un reactivo, puede que ese reactivo tenga una tasa de reactividad superior, por ejemplo, a un reactivo anterior. ¿Por qué? Porque tiene una mayor concentración de el producto reactante, por ejemplo, haciendo que la reacción genere con la misma concentración una coloración mayor, porque en el mismo tiempo de incubación, ¿no es cierto?, genera más producto coloreado, por ejemplo. Entonces ahí vamos a tener, obviamente, si estamos midiendo el mismo material con un reactivo, cambiamos a este otro reactivo que tiene en el fondo una mayor generación de color, una mayor generación de intensidad, lo más probable es que tengamos un desplazamiento hacia arriba, ¿no es cierto? Y puede ser el inicio de un error sistemático. ¿Qué otra cosa? Reemplazo de reactivos, nuevo lote o reactivos en mal estado. Ya generalmente cuando un reactivo comienza a deteriorarse, el comportamiento es al revés, o sea, las absorbancias comienzan a caer progresivamente, no se mantienen en un mismo nivel, no es que se peguen un bajón y se mantengan en ese nivel, sino que progresivamente van disminuyendo esa absorbancia y por lo tanto la concentración aparente que nos van mostrando también va disminuyendo. Calibraciones recientes, ya cuando por eso es que no siempre se recomienda hacer calibraciones tan seguidas, porque puede ser causa de potencial error sistemático también. La calibración solamente se verifica, ya, y si es necesario recalibrar, solamente en base a una documentación específica que nos diga, ¿no es cierto?, de que han habido cambios suficientes como para que se justifique una nueva calibración. Cambios del control, nueva marca, nuevo lote o también descomposición del control. Los controles son como cualquier muestra, por lo tanto, si un control de suero, ¿no es cierto?, queda a temperatura ambiente, lo más probable es que varios analitos se degraden a esa temperatura, ¿ya? Por lo tanto, también las cadenas de frío aquí son importantes. Una de las causas también de por qué los sueros control líquidos se utilicen tan poco hoy en día, ya obviamente si no se puede asegurar la cadena de frío. ¿Quién puede asegurar la cadena de frío? Súper, o sea, puede utilizar sin ningún problema estos tipos de controles que vienen listos, o sea, en formato líquido, ya. Pero si no existe esa posibilidad, lo mejor es utilizar controles liofilizados y una vez reconstituidos, generar alícuotas y congelar esas alícuotas. Tampoco reconstituir y congelar todo el vial, porque tendríamos que estar congelando y descongelando cada vez que necesitamos correr ese control, y también sabemos que la congelación y congelación sucesiva causa daños en los analitos que están en ese material de control. Además del deterioro lento del instrumento. Aquí lo más clásico es el deterioro de la lámpara, ¿ya? Por eso es que la lámpara viene con una cantidad de horas de trabajo garantizado. Generalmente son entre 5.000 y 10.000 horas de encendido continuo. Ya eso quiere decir que si yo un día, no sé, prendo la lámpara 2 horas al día del equipo, eso me va a durar, no sé, pues si fuera la vida media 5 años o 5.000 horas, bueno, el tiempo que demore. O sea, tengo que multiplicar 2 por la cantidad de día que lo enciendo y ver cuál es la vida media. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? De que en el fondo no vamos a esperar a que una lámpara se queme, ¿ya? Ni siquiera vamos a esperar a que una lámpara se degrade. Justamente por esto mismo, para evitar errores sistemáticos. Las lámparas se reemplazan cuando están buenas todavía. Pero cuando ya empieza a haber esta duda en que si me va a garantizar que me está dando la intensidad que necesito, se cambia. Y por eso es que se da como estos plazos, ¿ya? En donde yo digo, esta lámpara dura 1000 horas, ¿ya? Por lo tanto, a las 1000 horas se cambia, independiente si esté funcionando. Obviamente, si no está funcionando, hay que cambiarla antes. Eso es obvio, ¿no es cierto? Pasa lo mismo un poco con las cubetas de los autoanalizadores. Los autoanalizadores utilizan en su mayoría un sistema de cubetas que les llaman semidesechables. ¿Qué quiere decir esto? Que son cubetas que duran una cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Pueden ser 2 meses, 3 meses, 1 mes, o una cierta cantidad de análisis.
sea, quiere decir que si yo hago 1000 análisis en un mes, tengo que cambiarlas, ¿ya? Pero si yo hago 1000 análisis en 2 meses, bueno, la cambio cuando se complete ese ciclo de 1000 análisis, ¿ya? También puede ser una causa de errores sistemáticos el deterioro de las cubetas, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se resuelven errores sistemáticos? En primer lugar, lo primero, en este caso, se está viendo con el ejemplo de un equipo de electrodo ion selectivo, de un ICE para medición de electrolito, ¿no es cierto? Lo primero es investigar la causa del error sistemático, calibrar, repetir los niveles de control de calidad que se tengan. Si tiene uno, se cambia, ¿no es cierto? Se vuelve a repetir con uno. Si hay más de uno, se hace con los que estén, ¿no es cierto? Y se ve. Si son aceptables los resultados de control, se informan, ¿no es cierto? Se verifican los resultados previos. Si no, hay que ver qué tipo de ensayo es, ¿no es cierto? En este caso es un ICE. Si el resultado no fue aceptable y se trata de este tipo de equipamiento, ir a la guía de resolución de problemas de electrodo ion selectivo. Si no es una guía si no es un ensayo de electrodo ion selectivo, se revisa los resultados previos al control, o sea, se hace una revisión sistemática de todo lo que ha habido antes de ese día que se presentó el error, ¿no es cierto? Buscando pistas, buscando elementos que nos ayuden a establecer por qué se produjo ese problema. A lo mejor hubo una tendencia ya que nos marcó que justamente haya habido ese cambio, hubo un desplazamiento, algún elemento, ¿no es cierto?, que fuera importante al momento de generar estos cambios. Con eso puede ser necesario un nuevo reactivo, ¿no es cierto?, una nueva calibración, cambiar las membranas de purificación de agua, etcétera, etcétera. Se vuelve a probar. Si son aceptables los resultados de control de calidad, se informan los resultados, obviamente verificando si esos resultados o si las muestras de pacientes cumplieron ese criterio, y si no, avisar al supervisor o buscar ayuda directamente del proveedor. O sea que cuando ya no se puede solucionar este problema desde el punto de vista del operador, hay que llamar a los técnicos de este equipamiento, ya, porque puede ser un problema a lo mejor del funcionamiento interno del equipo o de algún elemento anexo, ya. Para errores aleatorios, se investiga el error aleatorio, se ve si está varios ensayos con problemas. Si no hay varios ensayos con problemas, se busca algo específico, por ejemplo, hay burbuja o precipitación en un reactivo. Si no hay problemas específicos de esos reactivos, se verifica el volumen de los reactivos, la estabilidad, se repiten los controles. Si sigue habiendo problemas, se ve si son aceptables los resultados de la prueba de control. Si no son responsables, se alerta al supervisor. Por el contrario, si se afectan varios ensayos, ya puede que haya algo asociado a algo común. Por ejemplo, un posible coágulo en la punta de la pipeta que toma las muestras, ¿no es cierto? En este caso, enjuagar, aquí dice lavandina, eso es el cloro, ¿no es cierto? Lavar en el fondo el sistema completo de pipetas. Si se verifica que los resultados son confiables, se puede informar los resultados de los pacientes. Si no, hay que cambiar, ¿no es cierto?, el sistema de puntas, verificar si nuevamente son confiables. Si son confiables, se informa. Si no, recalibrar el ensayo y repetir los controles. Y si son aceptables los resultados, se informa. Y si no, de nuevo, se alerta al supervisor para buscar la ayuda del proveedor, ¿sí? Si nos vamos en el caso de que solamente un ensayo esté afectado y hay burbujas, por ejemplo, en el sistema de pipeteo de los reactivos, hay que quitar las burbujas de los reactivos, cambiar los reactivos eventualmente, repetir los controles, y si son confiables esos resultados nuevamente, si son aceptables, podemos informarlo. Si no son aceptables, alertamos al supervisor para pedir, ¿no es cierto?, ayuda del proveedor también. Otro punto importante que lo voy a mostrar muy rápido, no voy a profundizar en esto, que corresponde a una segunda estrategia dentro de los sistemas de control de calidad, son los sistemas de control de la calidad externa, ¿ya? Que en el fondo son un símil a los controles de calidad interno, pero obviamente con el apoyo de un elemento externo, de una organización externa. Son útiles para valorar y verificar la confiabilidad de las pruebas en términos de precisión y exactitud, y permiten detectar y conocer cambios graduales o repentinos en el sistema de pruebas. ¿Ya? Esto hasta acá idéntico a lo que hace un control de calidad interno, pero la diferencia está acá, que además permite la comparación interlaboratorios, ¿ya?
generando datos día a día o información suficiente que permita, ¿no es cierto?, evaluar el desempeño general del laboratorio, ¿sí? Y esto también permite el compartir información con otros laboratorios y poder, ¿no es cierto?, ser fiscalizado también por un ente externo. Con la información que se tiene, ¿no es cierto?, se pueden disminuir la cantidad de repeticiones que se hacen sobre una misma muestra, o sea, se puede minimizar la cantidad de errores finalmente, lo cual evita pérdidas de tiempo y aumenta la costo-efectividad en el laboratorio, ¿no es cierto? Y a nivel de la información permite establecer límites de rendimiento en cada analito, ¿ya? De acuerdo a lo establecido por la norma chilena de control de calidad en el laboratorio clínico, ¿sí? En Chile tenemos varias iniciativas. Yo voy a hablar solamente de la iniciativa pública, o sea, esta es una iniciativa del Estado de Chile mediada por el Instituto de Salud Pública, que se denomina Programa de Evaluación Externo de la Calidad, o PEC, ya por sus siglas, que, como les decía, está dado por el Instituto de Salud Pública y tiene como propósito principal incentivar la mejora continua de la calidad de las prestaciones realizadas por no solamente laboratorios clínicos, sino que también bancos de sangre, centros de producción de sangre y unidades de medicina transfusional de todo Chile. Está disponible para todas casi las áreas del laboratorio. Ya tenemos un programa específico para bacteriología, hematología, inmunohematología, química clínica, virología, parásitos, etcétera, ¿ya? Y el flujo es muy similar a lo que veíamos en cuanto a la ejecución dentro del laboratorio. La única diferencia es que aquí el ISP provee, ¿no es cierto?, al laboratorio que está adscrito, ¿sí?, una vial cada cierto tiempo que contiene diferentes materiales de control, ¿sí? Estos materiales de control son analizados por el laboratorio y una vez que se tienen los resultados, estos resultados se reportan de vuelta al Instituto de Salud Pública, que en un periodo de tiempo determinado, ¿no es cierto?, da una respuesta de, en el fondo, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de los valores reales de esos materiales de control que ellos enviaron. O sea, nos dan una medida de la veracidad de nuestras mediciones y por lo tanto se puede obtener una medida también del error total, ¿no es cierto?, del laboratorio. Con esto, el programa PEC intenta tener varios objetivos, ¿no es cierto?, que son estos 6 que están acá: promover la calidad analítica de los laboratorios, ¿no es cierto?, ayudar a la identificación de errores, también generar información acerca de los métodos que se utilizan en nuestro país, así como también comparar los resultados entre laboratorios y fortalecer la confianza sobre la calidad de los laboratorios para además contribuir en la educación, capacitación y adiestramiento de los laboratoristas, ya que obviamente están insertos en estos laboratorios, ¿ya? Todo esto a fin de mejorar la confianza, como les decía, que hay en el laboratorio y también de justamente generar algo que lo conversamos hace un tiempo atrás y que tiene que ver con establecer evidencia fehaciente, ¿ya? En el contexto de la medicina de laboratorio basada en evidencias, el proceso de control de la calidad, ya sea interno o externo, cumple un papel súper importante porque da una garantía, ¿no es cierto?, de que si el control está siendo eficiente, de que los resultados también están siendo los más correctos posibles y en base a esos resultados, ¿no es cierto?, se pueden tomar decisiones clínicas que cumplen con el objetivo de estar basadas en evidencia clara. Con esto concluimos esta clase de gestión y aseguramiento de la calidad en bioquímica clínica. Esto es simplemente una pequeña pincelada de toda esta temática que es muchísimo más amplia. Ya, de hecho, casi solamente vimos aspectos asociados a una parte de los sistemas de gestión de la calidad que tiene que ver con el control de calidad. ¿Ya? Yo por mi parte me despido y nos vemos en la próxima.